Buenas noches. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el canal de Simposio en YouTube. En este recorrido que estamos haciendo de la filosofía escolástica y pues vamos a tratar en varias sesiones a uno de los filósofos más importantes, pues yo diría no solamente del periodo escolástico, sino de la historia de la filosofía universal, aunque desde mi punto de vista personal es aún más grande como teólogo. Y se trata pues nada menos que de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás que pues se convierte desde el punto de vista teológico en el centro de referencia que va a cambiar totalmente la perspectiva teológica de la cristiandad, porque pues incluso las reformas que se van a dar hacia el siglo XVI con el protestantismo, pues van a tener precisamente el conflicto con las tesis teológicas tomistas. Pero desde el punto de vista filosófico no es menor. El asunto es que Santo Tomás lleva como intención primera, evidentemente, el estudio de Dios, pero sabe que es necesaria la construcción de todo un aparato filosófico que permita precisamente esa teología de una manera mucho más completa. Y bueno, en esta primera parte introductoria vamos a ver un poquito de su vida porque como sucede en muchísimos casos con los autores, la vida del autor marca de alguna manera también su pensamiento. Entonces es importante conocer un poquito de su vida, poderlo ubicar luego en el contexto histórico y señalar, al menos en esta sesión, pues un poco la obra que va a realizar, que también es amplísima. Y en sesiones posteriores, pues vamos a tratar de dilucidar un poco cómo está construido el sistema de pensamiento de Santo Tomás y finalmente quizá adentrarnos ya de manera muy concreta en alguna de sus obras que podría ser sobre el ser y la esencia. Pero bueno, vamos entonces ubicando un poco esto. Bueno, de lo que sabemos de Santo Tomás, que es mucho realmente, es una de las biografías más completas que tenemos, podemos primero ubicar el mundo en el que le toca vivir. En el siglo XIII, él vive plenamente el siglo XIII, nace entre el 1224 y 1225 y muere relativamente joven hacia el 1274, es decir, aproximadamente 50 años de edad. Y pues en ese siglo XIII, Federico II Hohenstaufen vive o experimenta ya la dispersión del imperio, del Sacro Imperio Germano Romano de Occidente, en estados particulares, en este proceso que creo ya en algún momento mencionamos en otra sesión, en otro video, se ha ido dividiendo cada vez más el Imperio Romano en pequeños reinos y feudos. De tal manera que estamos ya asistiendo en el siglo XIII al germen de lo que dará origen pues, a lo que conocemos como el Estado moderno. Se van consolidando naciones, reinos o estados, tales como Castilla, Aragón, Francia propiamente dicha, Inglaterra, y muy particularmente la isla de Sicilia, a un lado de Italia, del sur de Italia. Sicilia se constituye ya, diríamos, prácticamente como el primer estado moderno en 1231, con una constitución, la Constitución de Melfi,
en donde, para quienes les interese la filosofía política, vamos a encontrar ya todos los elementos constitutivos de lo que será posteriormente lo que llamemos el Estado moderno. Entonces, políticamente hablando, el siglo XIII es un siglo donde se van a empezar a dar muchísimos cambios importantes desde el punto de vista político. Hemos hablado ya del nacimiento de las universidades, lo que habla también de una apertura mucho más amplia al conocimiento, porque la universidad ofrece, por un lado, la facilidad a todo aquel que quiera estudiar y, por otro lado, a todo aquel que tenga los conocimientos para enseñar. Esto también lo pueden checar en otros de los videos aquí en el simposio. Hay diferentes formas de organización universitaria, pero que finalmente se traduce en una universalidad de conocimientos, de estudios, de docentes y de discentes. Entonces, esto también va a marcar de alguna manera el modo en que se va a ir formando, pues como filósofo y como teólogo, Tomás de Aquino. Empieza a haber también ya la publicación de obras que habían empezado desde finales del siglo XI, pero prácticamente en el siglo XII, con las escuelas de traductores, a difundirse las obras, particularmente de Aristóteles, pero también de los filósofos árabes. Y se empiezan a dar las disputas académicas, que esto es uno de los elementos que caracterizan a la pues a la estructura educativa universitaria medieval. Y vemos que van llegando nuestros queridos visitantes, bienvenidos todos, con mucho cariño los recibo por acá, ya con ganas de verlos personalmente. Bueno, pues entonces esta facilidad de discutir sobre diversos temas que ofrece la universidad va ofreciendo también un giro hacia una redistribución de la población que empieza a ser cada vez más urbana, porque las universidades pues se identifican propiamente con la ciudad que las acoge. Entonces, la ciudad empieza a ofrecer también un giro económico importante, porque la actividad económica rural empieza a tener necesidad de ofrecer en las ciudades muchos de sus productos y la ciudad misma a organizarse de maneras nuevas para ofrecer hospedaje y servicios a estas comunidades universitarias, particularmente pues los estudiantes y los docentes, pero pues incluso también a los copistas, a los vendedores de libros, etc. Se van a empezar a radicalizar un poco las posturas respecto al estudio de Aristóteles. En un momento más hablaremos de una disputa en particular que se dio en tiempo de Santo Tomás por prohibiciones ya muy claras, muy estrictas sobre el estudio de las obras aristotélicas. Las instituciones empiezan también a tomar ya rumbos muy claros, dependiendo si es una universidad pontificia o una universidad real, es decir, protegida por la corona. Ya para el siglo XIII, pues tenemos una serie de universidades que ofrecen disciplinas no especulativas, es decir, se empieza a abrir el abanico de la oferta educativa y también de las facultades. Entonces, hay universidades, por lo tanto, ciudades ya más especializadas en ciertas disciplinas. Por ejemplo, Salerno y Montpellier van a desarrollar grandes facultades de medicina. No hay que olvidar, Montpellier está al sur de Francia, en pleno Mediterráneo, lo que le permite también un acceso más fácil con
los médicos árabes, los médicos del Islam. Bolonia, ya lo hemos comentado en otra parte, pues se va a caracterizar por su facultad de Derecho. Las universidades británicas, particularmente Oxford y Cambridge, en las ciencias naturales, y serán las universidades como París y Colonia en Alemania, quienes se dediquen más, y Padua en Italia, que se dediquen más a la tarea filosófica y teológica. Bueno, desde el punto de vista religioso, ya también habíamos hablado cómo fue necesario el surgimiento de las órdenes mendicantes, porque ha ido surgiendo una inquietud popular acerca de las vivencias religiosas, generando algunos grupos heréticos, pero otros quizá también con pues una buena intención de volver a los valores evangélicos. La presencia musulmana cada vez va siendo mayor. La península ibérica evidentemente está sometida al Islam. Y bueno, además de todo, también tenemos todavía mucha presencia hebrea distribuida en diferentes, el término en ese momento no era el adecuado, pero no era utilizado, pero para entenderlo, diferentes guetos. Particularmente se van concentrando, primero estaban en España, después con algunos cambios políticos desde el mismo Islam, pues empieza a haber también la necesidad de salir de España, lo veíamos por ejemplo con Maimónides, y entonces se van asentando en algunos puntos de Francia, de lo que hoy llamamos los Países Bajos, particularmente en Ámsterdam, en Holanda, algunos puntos de Alemania y de lo que hoy llamamos nosotros hoy Europa Oriental. Y esta presencia hebrea también va a empezar a influir de alguna manera en las nuevas lecturas religiosas, porque hay un desarrollo cada vez más fuerte de una filosofía judía, de una filosofía hebrea, pues el papado, que ha estado en una crisis importante en el siglo XI, intenta consolidar nuevamente un poder teocrático, pero que cada vez se dificulta más. Se van definiendo poco a poco los alcances jurídicos, administrativos, políticos de la iglesia, del rey, y pues la figura imperial va desapareciendo cada vez más. La fuerza civil, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también político, pues empiezan a luchar frente al poder eclesiástico que se encuentra pues francamente debilitado. Precisamente también por eso es que hubo este surgimiento de las órdenes mendicantes. La literatura también empieza a transformarse porque se empieza a utilizar ya más la lengua vernácula, la lengua vulgar, el latín culto prácticamente va menguando. La literatura popular empieza a ser cada vez más común. Surge este género que se llaman los Carmina. No sé si hemos hablado de los Carmina. Uno de los más conocidos es el Carmina Burana, que hacia principios del siglo XX tomará Karl Orff, o finales del XIX, bueno, no importa mucho, pero ya en época reciente tomará Karl Orff, el músico alemán. Estos textos medievales, estos textos del siglo XIII, pues para esa obra tan famosa del Carmina Burana de Karl Orff. Pero tenemos las formas originales que surgen precisamente en esa época. Está el Catuli Carmina y están otros muchos Carmina. ¿Qué son estos Carmina? Son especie de narraciones de un carácter muy costumbrista que nos permiten conocer las inquietudes a nivel popular y que narran algunos momentos, retratan claramente pues este decaimiento de las instituciones tanto
imperiales como eclesiásticas. Y esto no se da en latín, repito, sino ya en lenguas vulgares que todavía están muy asemejadas con el latín, pero que pues evidentemente ya con un gran influjo de las lenguas, entre comillas, bárbaras. La lógica de Aristóteles ya había entrado desde mucho antes, pero ya en su forma, digamos, más depurada, en el siglo XII, y en el siglo XIII entra ya el resto del corpus aristotélico. Entonces las escuelas de traductores han tenido un gran influjo. Creo que por ahí en simposio de nuestra versión en Facebook pronto aparecerá algún trabajo sobre las escuelas de traductores, no se lo pierdan. También se va a empezar a partir de este aristotelismo a escindir dos tendencias que van a marcar después ya la filosofía moderna, que será el racionalismo, principalmente en la parte continental de Europa, sobre todo en París y en Colonia, en Alemania, después en otras universidades alemanas que surgirán después, como la de Heidelberg, por ejemplo, y un empirismo que será muy típico de las Islas Británicas. También en este siglo XIII, en el que nace Santo Tomás de Aquino, se da el Concilio de Sens en 1215 en París, que va a proscribir, es decir, a prohibir la lectura de Aristóteles, tal cual dice el documento: Nec libri Aristotelis de naturali philosophia, nec commenta legantur Parisiis, publica del secreto, et hoc sub pena excommunicationis inebimus. Sé que la mayoría de mi auditorio ahorita maneja perfectamente el latín, pero como queda esto en video, quizá lo vea alguien que después no lo pueda entender. Bueno, vienen diferentes prohibiciones, pero dice: ni los libros de Aristóteles de filosofía natural, ni los comentarios se lean en París, ni de manera pública ni de manera secreta. Y esto lo inhibimos, es decir, lo prohibimos bajo pena de excomunión. A ese grado se podía excomulgar a quien se sorprendiera leyendo pública o privadamente alguna de las obras de Aristóteles. Estas prohibiciones fueron cediendo poco a poco. En esta prohibición de 1210, prácticamente lo que se está prohibiendo es la física, la metafísica, el de ánima, y cuando habla de los comentarios se refiere a las obras de Alfarabi, de Avicena y de Algazel. Pero después viene en 1215 una nueva prohibición que dice: et quod legant libros Aristoteles de dialectica, tan de veteris quam de nova, in scholis ordinarie et non ad cursum. Legam etiam in scholis ordine duos Priscianus ver alterum ad minus. Non legant in festivis diebus nisi philosophus et rhetoricas et quadrabilia et barbarismus et ethicam si placet et quartum topicorum. Non legantur libris Aristoteles de metaphysica et de naturali philosophia, nec summe de eiusdem ant de doctrina magistri David de Dinant, aut Almarici heretici, aut Maurici Hispanii. Bueno, está larga aquí el texto, pero entonces ya se viene regulando todavía un poco más la cuestión: qué libros sí, qué libros no, cuándo sí, cuándo no. En ciertos días de fiesta, por ejemplo, no se debe de leer
Aristóteles, y bueno, se añaden otros que están prohibidos, como David de Dinant, Almarico y Mauricio Hispano. De manera que estamos viendo que esto va a generar también una situación interesante a nivel universitario, porque las universidades pontificias evidentemente se van a tener que sujetar a estas provisiones pontificias, pero las escuelas, las universidades reales, las que dependen de un rey, pues van a poder llegar a tener ciertas libertades en cuanto a estas lecturas de Aristóteles. Ahora, algo importante que hay que notar, seguramente alguno de ustedes se lo habrá preguntado, ¿por qué tanta preocupación por Aristóteles? Bueno, pues efectivamente, pues porque está cambiando el paradigma filosófico que va a alterar necesariamente la concepción teológica. Todo hasta aquí, hasta el siglo XII, pues había estado construido pues casi en su totalidad, pero particularmente sobre un platonismo agustiniano. Y de pronto Aristóteles pues empieza a hacer ruido. Imagínense, así como lo fue en la antigüedad, el cambio totalmente de perspectiva de Platón a Aristóteles, pues ahora se está volviendo a dar. Aristóteles, sin embargo, pues se siguió leyendo y sirvió mucho, a final de cuentas, en la especulación. Y pues vamos a tener autores que se van a atrever demasiado, como Guillaume de Auxerre o Guillermo de Auxerre, Felipe el Canciller o Guillermo de Auvernia, que además tiene un fuerte influjo que le viene de Avicena, al grado que a final de cuentas, y gracias a la labor de Alberto Magno, posteriormente de Tomás de Aquino, pues Aristóteles se convertirá en el filósofo oficial de las universidades, esto a partir de 1255, es decir, ya en la segunda mitad del siglo XIII, cuando la Universidad de París adopta ya oficialmente el aristotelismo como filosofía. Bueno, este es un poco entonces el contexto que le toca vivir a Santo Tomás de Aquino. ¿Qué hay de su vida? Bueno, él nace entre 1224 y 1225. No queda muy clara la fecha de nacimiento. En aquel momento no existían las partidas de nacimiento o las actas de nacimiento. Nace en el castillo de Rocaseca, que está a unos 10 kilómetros de la población de Aquino, de donde le viene precisamente su nombre. Esto se encuentra aproximadamente, calculo yo, a unos 120 kilómetros al sureste de Roma, pero bastante cerca de Montecassino, a unos cuantos kilómetros de Montecassino. Tenía yo el dato por acá, pero no lo encontramos. Sí. Está a prácticamente 18 kilómetros de Montecassino dirigiéndose hacia el oriente, pues relativamente cerca. Actualmente, pues en transporte haces a lo sumo media hora entre Aquino y Montecassino. Es por eso que sus padres lo van a llevar a ser formado como oblato por los monjes benedictinos. Recuérdense que esta era la gran oferta de la educación medieval. Los monasterios daban educación a los niños, no importaba de dónde procedieran, podrían ser campesinos, podrían ser hijos de nobles, las puertas estaban abiertas. Claro que en este caso, los padres de Santo Tomás, que pues eran gente noble, eran condes, el conde Landolfo de Aquino y la condesa Teodora de Chieti, pues son nobles, lo que les permite soñar con que ingrese primero como estudiante, como niño,
pero que posteriormente se involucre ya con el monasterio, se convierta monje, haga sus votos y llegue a ser abad de Montecassino. Esa era la tirada de los padres. Y entonces, bueno, a la edad de 6 años es llevado a Montecassino. Sin embargo, van a suceder algunos eventos nuevamente de carácter político que pues van a cambiar rápidamente el destino, porque el Papa Gregorio IX pierde una, sí, batalla real con tropas y ejércitos, pero también, sobre todo, una disputa política frente a Federico II, que decíamos hace un momento, Federico II, que es el emperador, Federico de Hohenstaufen, también está teniendo problemas con esta dispersión del imperio. Y entonces, el Papa tiene que ceder ciertos territorios a Federico II, y dentro de esos territorios está Montecassino, por lo cual pues hay la posibilidad para muchos monjes de abandonar Montecassino, si así lo desean, que va a depender en cuanto a su fidelidad al Papa o si suscriben un concordato con Federico II. Y esto le va a permitir a Santo Tomás pues abandonar el monasterio, porque además todavía no ha emitido votos, y por regresar a casa, con lo que se ve frustradas las esperanzas de los padres de verlo convertido en abad. Y entonces es enviado a Nápoles, al reino de Nápoles, para estudiar bajo la dirección de 2 intelectuales que eran en ese momento Pietro Martini y Petrus Hibernus, que eran de estos intelectuales que se llamaban urbanos o urbanistas, de los que ya hemos hablado, que pues eran docentes que daban su cátedra pues a quien lo quisiera, ¿no? Con ellos estudia las 7 artes liberales. El chico pues ya contará aproximadamente unos 12 años de edad y pues empieza a manifestar su intención de seguir estudiando posiblemente en una universidad. Estando en Nápoles, pues esto se le podría facilitar. Ya había en ese momento una universidad en Nápoles. Resulta que llegan precisamente a la Universidad de Nápoles algunos frailes de la Orden de Predicadores, es decir, de los dominicos. Y bueno, pues literalmente impresionan pues la perspectiva de Santo Tomás, que en este momento pues es un adolescente fácilmente impresionable y fácilmente impresionable por las novedades, porque pues la Orden de Santo Domingo estaba apenas recién fundada, pocos conocían siquiera la existencia de estos frailes, cuya vestimenta también es novedosa, no se visten como monjes, no se visten como canónigos, entonces, bueno, una serie de elementos. Y se da cuenta del nivel intelectual que manejan estos frailes y pues decide él que quiere ser pues miembro de esta orden, integrarse como fraile mendicante. Ahora, esto es un verdadero golpe para la nobiliaria familia de Aquino, porque siendo ellos, como eran condes, nobleza, que su hijo decida abrazar a un grupo que podría todavía ser tachado de herético y que viven de la mendicidad, pues es algo inaceptable. Si hoy en día, pues un muchacho común y corriente a veces tiene problemas en casa cuando dice que quiere estudiar como profesión la filosofía, y eso en una universidad con cierto prestigio,
sin ser propiamente de familia noble. Ahora imagínense en ese momento cuando ni siquiera se conoce quiénes son estos frailes y que les diga que quiere seguir esa vida. Es de tal manera un golpe para su familia que sus hermanos mayores deciden encerrarlo en su castillo de Roca Seca hasta que desista de su intención y también con la esperanza de que se regularicen las cosas en Montecassino y que pueda regresar de monje. Ahí hay una serie de anécdotas, pues curiosas, chuscas. Quizá una de las más famosas es cuando los hermanos le llevan pues a una mujer de paga para que haga de las suyas con Tomás y así perdiendo la virtud de la castidad, pues desista de su intención y pues según cuentan, al entrar en el calabozo donde lo tenían encerrado, Tomás pues toma no sé, se me fue el nombre del fierro aquel con el que se mueve la leña que está en la fogata, como atizador, y así como está a hierro candente, pues persigue a aquella muchacha que pues sale obviamente aterrorizada de las amenazas de Tomás de quererlo, de quererla quemar, ¿no? Pues tal era la convicción de Tomás que tenía para entrar. Y en 1245 consigue por fin ingresar a la orden y pues la orden decide enviarlo a París para completar sus estudios y es ahí en París donde conoce a San Alberto Magno, que será su profesor, su docente. Es muy importante este contacto que tiene con San Alberto porque de alguna manera va a marcar no solamente su vida, sino su pensamiento como filósofo y como teólogo. Quizá un poco por esta situación familiar, por el tiempo en el que estuvo encerrado, quizá incluso por el acoso de esta mujer, por su propia condición física, que parece ser que tenía algún tipo de obesidad mórbida y que quizá también por eso murió muy joven. En fin, había muchos elementos que parece ser que habían hecho de él un joven demasiado retraído, tímido, taciturno, y entonces en la Universidad de París, pues empieza a sufrir lo que siempre ha existido, pero que hoy, bueno, espanta a muchos, que es el bullying. Llega un momento en que San Alberto, pues tiene que hacer algo, no puede permitir que el grupo siga, pues burlándose así de Santo Tomás, que entre otras cosas le decían el buey mudo. Buey, pues por las dimensiones corpóreas, porque además de todo parece ser que era muy alto, y mudo porque nunca participaba en clase, nunca hablaba, por esta timidez, y es cuando San Alberto pronuncia aquellas palabras casi proféticas: cuando este buey muja, su mugido se escuchará por todo el mundo. Curiosa manera de defenderlo, porque no dejó de llamarle buey, ¿verdad? Pero el punto es que efectivamente, el día que ese muchacho decidió hacer escuchar su mugido, quizá no con la palabra, que ciertamente sí, llegó un momento en que tuvo que desarrollar el don de la palabra, pues estaba en una orden de predicadores, tenía que aprender a predicar, pero sobre todo por su obra. De San Alberto, ¿qué va a recibir? Bueno, en primer lugar, pues este apoyo, ya más, digamos, personal, pero también esta serie de tareas, que ya la comentábamos cuando hablábamos sobre el pensamiento de San Alberto Magno, sobre todo al inicio, esta tarea de ayudarle con el trabajo de traducción y de interpretación de la obra de Santo Tomás, de Aristóteles. Lo que va a hacer que Santo Tomás, sin quererlo,
se empieza a empapar de aristotelismo. Algo semejante a lo que sigue sucediendo en la tarea de investigación universitaria el día de hoy. Ustedes se vinculan con algún investigador universitario y pues puede ser que quizá desde el momento en que están ustedes todavía estudiando, pues se note ese perfil y entonces te empiecen a dejar trabajos, tareas, investigaciones, lecturas, exposiciones, una serie de tareas sobre cierto pensador o sobre cierta obra o sobre cierta línea de pensamiento. Y luego te invita a que pases a su seminario y luego ya en el equipo de investigaciones. Y total, tú nunca te lo sospechaste y acabas siendo el gran fenomenólogo o el gran kantiano o el gran analítico o qué sé yo, pues por el influjo de ese maestro que fue, pues así que encargándose de que te empaparas de ese pensamiento. Esto es lo que le pasa a Santo Tomás. Santo Tomás, podríamos decir que él de motu propio jamás tuvo un interés personal por Aristóteles, pero es en cumplimiento de estas tareas asignadas por San Alberto Magno que acaba siendo pues un experto en Aristóteles. Ahora, va a tener evidentemente, y esto es lo valioso del pensamiento de Santo Tomás, va a tener diferencias muy grandes en el momento en el que empieza él ya con su propia reflexión, ya como autor, como filósofo. Entonces, pues por ejemplo, estas distinciones que hacía San Alberto entre el quo est y el quod est, las va a manejar de otra manera Santo Tomás. Ese concepto del esse como el existir, pues se convertirá en Santo Tomás el esse como el ser. La cuestión del ilemorfismo, pues va a definir bien qué estamos entendiendo por materia firma y por materia prima y por formalidad. En cuanto a la composición de los entes, incluyendo el hombre, pues también va a distinguir qué son estas famosas formas sustanciales. De todo esto hablaremos más adelante, nada más para ir viendo cómo esta presencia de San Alberto sí influye, pero a la vez le permite a Santo Tomás una nueva visión. Entonces, la cuestión de materia espiritual, eso que no alcanzaba a explicar perfectamente San Alberto, bueno, pues lo va a reformular Santo Tomás. Todo el tratado sobre el intelecto humano y el alma, que quedará plasmado para la teología católica de una manera tremenda. Y digo tremenda, no en el sentido de que malo estuvo, sino tremenda de que es increíble que haya pervivido por siglos esta doctrina sobre el alma sin que ya no se hubieran atrevido nadie más a discutirla, ¿no? Y finalmente, dentro de la especulación y la mística, pues Santo Tomás llega a apostar una gran distinción entre el conocimiento propiamente especulativo, que es garante de una certeza racional, y el conocimiento místico, que es garante de una verdad de fe. Y bueno, pues entonces él también va a tener que vérselas de alguna manera con pues esta famosísima disyuntiva entre fe y razón. Y bueno, todo esto entonces lo va conociendo, lo va aprendiendo de San Alberto en la Universidad de París, pero evidentemente cada uno tendrá que tomar su camino, uno como estudiante, el otro ya como todo un maestro, y pues llegará el momento entonces en que se separen. San Alberto siempre guardará un grato recuerdo de Santo Tomás, incluso pues lo sobrevive
y cuentan que ya siendo muy anciano, San Alberto seguía preguntando por Tomás, como que no había logrado asimilar la muerte de su discípulo. Santo Tomás en el 1253 regresa a París, donde empieza ya a redactar sus primeros comentarios al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, porque pues, ya habíamos visto una de las tareas fundamentales en el currículum de un docente universitario en aquel tiempo era pues, precisamente ser maestro sentenciario, y se acerca a las obras de Boecio. Ya para 1253 ya obtiene el grado de maestría en teología y asume 2 cátedras reservadas propiamente a la orden de predicadores, a los dominicos en París. Y es ahí donde va a escribir una de las obras más densas, quizá también porque todavía no ha madurado mucho su pensamiento, quizá hay un cierto temor a desarrollar mucho los temas, que es de ente et esencia, que se traduce hoy como del ser y la esencia, y también de los primeros principios sobre la naturaleza, y ya va a empezar a redactar los primeros borradores de su Summa contra Gentiles, eso en 1256. En 1259 regresa a Italia, su tierra natal, su país natal, y empieza a enseñar en la corte pontificia, es decir, para la corte papal, y es nombrado como teólogo consultor del Papa. Y lo va a acompañar pues, en múltiples tareas propias de el celo de la Iglesia por la ortodoxia cristiana. En 1266 termina la Summa contra Gentiles, es decir, estamos hablando de que en un periodo de 10 años se escribió la Summa contra Gentiles. Entonces, bueno, no hay que desesperar mucho cuando en algunos casos parece que pasan los años y no terminan ustedes de escribir algo, como por ejemplo la tesis. Hoy nuestros tiempos que traen un acelere terrible nos hacen sentir muy mal, pero no, hay que ir madurando el pensamiento. Además, entre paréntesis, pues resulta que hoy las verdaderas tareas esenciales, pues nada tienen que ver con los doctorados en muchas disciplinas. Sí, están los profesionales de la salud, pero de ahí en fuera, pues el personal de limpia, y los repartidores, los cajeros de las tiendas son los que tienen una tarea esencial en nuestra sociedad el día de hoy. Pero bueno, regresemos acá. Entonces, en 1266 termina la Summa y escribe algunos comentarios ya sobre las obras de Aristóteles, utilizando por primera vez una traducción directa del griego, que no hizo él, la hizo Guillermo de Moerbeke, que es parte de estos filósofos traductores que hicieron toda esta labor tan insigne. En 1267 comienza ya la redacción de la Summa Teológica. Y esto precisamente porque dentro de la orden le ha sido encomendada la formación de los novicios, y entonces en realidad lo que él desea es preparar un trabajo propedéutico para que los novicios puedan adentrarse con mayor facilidad a los estudios de la filosofía y de la teología. Es decir, para que nos demos una idea de los niveles académicos que tenían las universidades medievales, pensemos que ustedes, terminando la prepa, quisieran tomar un curso propedéutico antes de entrar a estudiar filosofía, y pues se les entregara como tal la Summa Teológica. Mira, con esto te vas a ir preparando los primeros rudimentos esenciales, básicos, de lo que tienes que estudiar ya posteriormente. Ese es el nivel.
En 1269 se instala nuevamente en París con la cátedra de teología y pues le da a la Universidad de París un dinamismo como pocas veces había alcanzado, quizás solamente en tiempos de Pedro Abelardo, y empiezan las principales controversias con el averroísmo, es decir, para este momento ya a Santo Tomás le queda muy claro que una es la doctrina de Aristóteles y otra la doctrina de Averroes, pero reconoce que Averroes es el gran comentador de Aristóteles y por eso es que a él le parece importantísimo profundizar en el pensamiento de Averroes. Dirá en alguna parte que para vencer al contrincante hay que conocerlo a la perfección. Entonces, cuando nosotros queramos contraargumentar alguna tesis de algún filósofo, pues aunque sea el filósofo que nos desagrada, hay que entrar a conocerlo perfectamente, precisamente para poderlo desarmar. En 1270 entra en una polémica con quien fuera su gran amigo, San Buenaventura, que era franciscano. Por ahí en simposio de Facebook tenemos ya alguna reseña sobre 4 filósofos escolásticos, donde aparece San Buenaventura. Él es franciscano y van a entrar en una polémica interesante que va a ser finalmente muy fructífera para el desarrollo del pensamiento escolástico. En 1272 continúa con la Suma Teológica y hace sus comentarios al de Interpretazione o el Peri Hermeneias de Aristóteles, que le va a servir muchísimo a la posteridad porque precisamente va a dar la clave para todo un recurso metodológico que posteriormente, muy posteriormente y ya muy evolucionado, pues se consolidará como esta hermenéutica tan recurrida por muchos que es la hermenéutica. Que dije algo raro, pero bueno, lo que quiero decir es que es un recurso metodológico al que recurren muchos filósofos hoy en día, la hermenéutica, pero que es deudora del comentario de Santo Tomás al Peri Hermeneias. En 1274, el Papa Gregorio X lo invita a asistir al Concilio de Lyon. Santo Tomás intenta atender todo a la vez, pero definitivamente esto le va a impedir concluir la tercera parte de su Suma Teológica y mientras se dirige precisamente a Lyon, en Francia, por eso decimos Lyon, no es León, se empieza a sentir cada vez más grave, pide pues hospedaje en un monasterio, en el monasterio cisterciense de Fossanova, y es ahí donde muere el 7 de marzo de 1274. Curiosamente, muere en un monasterio que sigue con la regla de San Benito. Y pues de alguna manera se cierra ese ciclo. Empezó su formación con dominicos a los 6 años de edad, termina con benedictinos y termina como dominico, pero bajo la regla de San Benito. Muere joven, entonces decíamos, 50 años, seguramente por complicaciones hoy podríamos sospechar quizá incluso de diabetes, al menos sí de una obesidad mórbida. Y en 1323 es canonizado por la Iglesia católica y pues pronto declarado doctor de la Iglesia. Pues esto es entonces así, en términos muy generales, esta vida de Santo Tomás de Aquino. Y aunque no vamos a adentrarnos ahorita en el tema, pero pues ya mencioné ahorita algunas de sus obras, nada más algunas de sus obras,
pero sabemos que es amplísima. ¿Qué temas va a tratar Santo Tomás? Pues propiamente todos los temas que se tratan en la obra de Aristóteles. Pero va a plantear problemas muy particulares, decía yo, el problema de la fe y la razón, los problemas que ha dejado planteados San Alberto sobre esencia, existencia, ser, existir, sustancia, accidente, materia prima, forma, la esencia misma de Dios, el problema sobre la prueba ontológica de la existencia de Dios que ya había planteado San Anselmo y a la cual se opone Santo Tomás, una reestructuración del concepto de realidad, la realidad constatada por los sentidos y por la razón, que va a abrir un espectro más amplio, pues porque tiene que permitir la existencia de los seres espirituales, entre ellos los ángeles, que pues no están considerados como tales en el pensamiento aristotélico. La situación que decía yo sobre la psicología, es decir, sobre el estudio del alma humana, y todo el problema del conocimiento que lo va a plantear y lo va a definir de una manera tan sólida que decía yo, cuestan muchos siglos como para destrabar ese sistema, el problema de las facultades propias del hombre, tanto las facultades psicológicas o mentales como las corpóreas, el problema del espíritu, que va a acabar reduciéndolo como parte de la naturaleza del alma humana, cayendo en un dualismo antropológico que también pues va a acabar ya de manera casi definitiva con una antropología tripartita que manejaban los padres de la Iglesia, donde había la distinción entre soma, psique y neuma. El problema también de la moral, la ética, que si bien está muy fuertemente basado en la ética aristotélica, va a tener que meter necesariamente pues todos los postulados de una moral cristiana, con virtudes cristianas que no aparecen en los esquemas aristotélicos y que van a llevar también a una discusión sobre el problema del pecado, que tampoco aparece en los tratados aristotélicos. Y todo eso para consolidar toda una teología, de ahí no hablaremos acá, pero que son también temas súper importantes, pues los típicos temas recurrentes en la teología, el problema de la Trinidad, de la encarnación, del pecado, de la gracia, de la libertad, de los mandamientos, del dogma, del credo, de las prácticas propias de la religión, como el culto, el rito, la revelación, todo esto, que los va a desarrollar sin terminar de concluirlos, porque decíamos no concluye la tercera parte de la suma, y que sin embargo se convierte pues en la obra monumental de la Iglesia hasta, pues diríamos, hasta la fecha, aunque ya ciertas posturas de la Iglesia Católica pues prefieren cerrar los ojos, pero sin proponer nada nuevo, que eso es lo lamentable, sencillamente decir no a Santo Tomás y decir sí a la opinión, a las ideologías, pero sin construir una verdadera teología. Pero bueno, ese es, como dicen por ahí, harina de otro costal. Nuestro costal aquí es filosófico. Y bueno, pues lo dejamos hasta aquí por hoy. Estoy ya agotando el tiempo en simposio. No sin antes recomendarles nuevamente que traten de complementar esto. El tema de la filosofía de Santo Tomás es amplísimo. Prácticamente podríamos, sin exagerar, construir toda una licenciatura en filosofía nada más de Santo Tomás, no se diga de su teología.
Entonces, sí, no nos podemos quedar a las ni siquiera pinceladas, apenas gotitas de rocío que pueda yo aquí esparcir del pensamiento de Santo Tomás. Requiere mucha lectura de parte de ustedes. Y aunque no vayan a ser tomistas, en algunas épocas, termino con esta idea, y me está correteando el tiempo, pero termino con esta idea. Por mucho tiempo, en mi curso de filosofía medieval en la universidad, yo reducía a Santo Tomás a una sesión o dos, porque estaba convencido y sigo convencido de que el filósofo, el verdadero filósofo, tarde o temprano se tiene que topar con Santo Tomás. Así seas fenomenólogo, analista, lógico del Círculo de Viena, deconstructivista, personalista, postmoderno, lo que tú quieras, si realmente estás haciendo filosofía, te tienes que topar con Santo Tomás. Entonces mi postura era, ¿para qué les doy Santo Tomás? Les doy todos los demás filósofos medievales que quizá no se los vayan a encontrar en el camino para que siquiera tengan una noción. Y a Santo Tomás, pues lo estudiarían por su cuenta, pues porque Santo Tomás es inevitable. Pero, pues sí, creo que es labor importante que sí les deje claro que no es posible reducir a Santo Tomás a una o dos sesiones. Entonces, léanlo. No se puede entender a Kant, no se puede entender a Hegel, no se puede entender a Feuerbach, no se puede entender a Foucault, no se puede entender a el que ustedes quieran si no entendemos primero a Santo Tomás. Porque es entonces cuando nos damos cuenta si estos que acabo de mencionar tienen o no noción realmente de lo que están hablando. Pero bueno, ahora sí me despido de ustedes. Que tengan buena noche y nos vemos pronto, si Dios quiere, por aquí por Simposio. No dejen ustedes también de contribuir. Ya saben que pueden cargar algún video sencillo en en las publicaciones de Simposio en Facebook. Es mucho más sencillo que subirlo acá a YouTube. Y pues esperemos salir pronto de esto y vernos muy pronto en vivo, darnos un gran abrazo y volver a recuperar nuestra humanidad. Que Dios los bendiga y que viva Jesús en nuestros corazones.